queridas señoras y mis queridos señores, estamos en Consejo de Oro y hoy el programa dedicado a un tema de salud. Vamos a hablar de algo interesantísimo, importantísimo, para todos y de manera muy especial para los que padecen de, voy a decirlo de una forma popular, azúcar en la sangre. La gente dice, es que tengo azúcar, padezco de azúcar. Bueno, que son diabéticas, diabéticos. Resulta que con frecuencia puede pasar que hay algún desbalance, ¿verdad? Que hay algún problemita de que se le baja o se le sube el azúcar. Hoy vamos a hablar de las hipoglicemias, algo muy importante de cómo usted puede controlar ese desequilibrio, cómo usted puede estar chequeándose, cuál es la manera adecuada. Y más adelante también el especialista nos va a decir cómo puede hacer usted para ir en casa. Si la situación no es muy grave, que él nos va a explicar cuándo es que uno dice, sí, se puede manejar en casa. Entonces, ¿cómo puede usted hacer ese control de la situación? Esto y más nos lo va a conversar el doctor Luis Pablo Duque, que nos acompaña hoy aquí en Consejo de Oro. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias por su invitación, muy contento de estar nuevamente con usted. Gracias, doctor. Doctor, las personas que padecen de diabetes, ¿qué tan importante es que se estén chequeando, de que se estén valorando ellos en casa cómo anda esa diabetes, cómo anda ese nivel de azúcar? Es importante comentarle a los televidentes que padecen esta enfermedad, de diabetes o azúcar alta en la sangre, que es importante que ellos necesitan, y su médico también se los va a agradecer, estarse monitorizando los niveles de su azúcar y no de una forma desorganizada, sino que hacerlo dependiendo de las características de cada paciente y su médico le indicará cómo se debe hacer. Yo siempre les explico a mis pacientes, haciendo una analogía, cuando son hombres de un partido de fútbol y cuando son mujeres de una telenovela, que si yo le dejo a una persona, que normalmente le digo, si un partido de fútbol dura 90 minutos y si lo dejo ver el minuto 30 nada más del partido de fútbol, le apago la televisión y luego le indico que me diga una serie de respuestas a preguntas como quiénes son los equipos, quiénes metieron los goles, a quiénes expulsaron, a quiénes le sacaron tarjeta amarilla, cómo terminó el partido. Si solo lo dejé ver un minuto, es muy probable que no me dé todas las respuestas. Si yo lo dejo ver más minutos, inclusive el minuto final, aunque no le haya permitido poder ver todo el encuentro, el paciente probablemente tenga mucho más información para darme respuestas. Esto le hago una analogía, ¿verdad?, con el control de la enfermedad. Normalmente, a la mayoría de nuestros pacientes, cuando son atendidos, les indican un solo control durante los 3 meses previos a que los vea el médico. Cuando llegan con el médico y solo fueron a hacerse un control y no han tenido la oportunidad de hacer el automonitoreo en casa, cuando llegan con el médico, lo primero que le van a preguntar es, doctor, ¿cómo estoy de mi enfermedad? Pero, ¿qué tanta respuesta le puede dar el médico si usted solo le lleva un solo resultado? No puede sacar conclusiones ni puede sacar patrones acerca de cómo se encuentra en diferentes momentos del día la enfermedad. ¿Y ese monitoreo en casa, cómo lo pueden hacer? El monitoreo en casa es necesario que la persona invierta en la compra de un equipo que se llaman glucómetros. Los glucómetros hay de diferentes marcas. Todos tienen la finalidad de medir el azúcar. Algunos son más modernos, algunos tienen otras funciones, pero lo que nos interesa... chiquititos, he visto otros más grandecitos. Acá tenemos, por ejemplo, este es un modelo de los muchos que hay en el mercado. Un modelo de los muchos que hay en el mercado, en donde nos va a dar una idea de cómo, ¿verdad? Con esto es que hay que punzarse el dedito. Con eso se punzan los deditos. Una gotita de sangre, lo que se Una gotita de sangre. Y no duele, les digo, porque ya yo me he hecho eso. Y es muy importante recomendarle a los pacientes que cuando se vayan a pinchar, no se pinchen en el centro del dedo, pues allí está la mayor cantidad de terminaciones nerviosas. Entonces, si se pincha allí, va a haber mucho más dolor. Entonces, lo ideal es que se pinchen a los lados de los dedos. Pues, doctor, usted acaba de dar un consejo, a tomar nota a todos, porque sabe que yo le suelo hacer este autocontrol a mi mamá, a mi papá, y yo hacía eso, lo hacía de manera incorrecta, en el centro. No varía la cantidad en el resultado del azúcar. Es al ladito, más bien. Es
en la percepción del dolor de la persona. Pero hay que hacerlo al ladito. A los laditos, ¿verdad? No varía la cantidad del resultado, lo que va a variar es la percepción del dolor. Y muchas personas tienen un miedo, ¿verdad?, considerable a las agujas, y esta es una enfermedad donde las agujas muy chiquitita. son agujas muy pequeñas, pero igual si se pincha en el centro del dedo va a haber más dolor, les va a dar más dolor. Entonces es un consejo muy práctico para las personas que ya tienen el aparatito. Ese monitoreo en casa, ¿cada cuánto? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal en personas diabéticas tipo 2, que es la gran mayoría, y que aún no están bajo... ¿Tipo 2 son los que toman la pastillita? No, sí, las pastillitas son las personas que tienen más o menos el 90% de todos los diagnósticos de diabetes, que generalmente son adultas por arriba de los 40 años, aunque como hablamos en otras ocasiones, ya habían jóvenes, ¿verdad?, con diabetes tipo 2, y que en un momento de la enfermedad no necesita insulina para poder llevar un buen control. Pero lo más probable es que durante un tiempo, 8 o 9 años después del diagnóstico, vayan a necesitar para poder llevar un buen control el uso de insulina. Entonces, si usted es paciente con diabetes tipo 2, ¿verdad? Esto debe de ser igual manejado con su médico. Al principio, hasta no tener un control de su enfermedad, debe de pincharse todos los días, en diferentes momentos que su médico le dirá. Apuntando, ¿verdad? Exactamente, los resultados se apuntan y no se dejan en el aparato. Una vez que usted ya esté bien controlada, usted necesita de 3 a 4 monitoreos a la semana y con eso es más que suficiente. Si es diabético tipo 1, que son los que requieren múltiples dosis de insulina y que es por una causa donde su sistema defensivo destruye las células que producen insulina en su organismo, ellos necesitan pincharse mínimamente 3 a 4 veces por día. Pero gracias a Dios esos son los menos pacientes, ¿verdad? Esos son los menos pacientes. ¿Y qué pasa si se me le baja mucho el azúcar? Hipoglicemia, se llama, eso es lo que se llama hipoglucemia. Hipoglicemia, pero doctor, vamos a dejar ese dato para después del corte comercial, para que nos dé consejos de cómo podemos identificar una hipoglicemia y sobre todo, qué hacer en estos casos. Ya casi venimos con ustedes de nuevo. La televisión digital ya es una realidad en Costa Rica. Si usted tiene televisor con el estándar ISDB-TV japonés brasileño, puede sintonizar el canal 13.1 y disfrutar de nuestra señal digital. Para más información, visite el sitio web www.sinar.go.cr. Entre con nosotros a la era digital en Costa Rica, aquí en Canal 13, nuestro canal. Hoy nos acompaña el doctor Luis Pablo Duque y nos está hablando sobre la hipoglicemia. Mucha atención para que podamos identificar qué es una hipoglicemia y sobre todo también nos va a dar consejos de cómo manejar esta situación. Doctor, hipoglicemia, ¿cuál es la definición de este padecimiento? Hipoglucemia o hipoglicemia significa un descenso brusco de los niveles de azúcar en nuestro organismo. Es importante comentarle a los televidentes que nuestro organismo, principalmente nuestro cerebro, para poder funcionar necesita de combustible y ese combustible es el azúcar, ¿verdad? Cuando los niveles de azúcar comienzan a bajar, sobre todo por debajo de 70 miligramos, ¿verdad?, el organismo comienza a sentir que le está haciendo falta ese combustible para producir energía. Y el primero que lo siente, o el primero que es más sensible, es el cerebro. Y va a empezar a dar síntomas que nos avisan a nosotros o le avisan al paciente que algo malo está ocurriendo. ¿Cómo cuáles son esos síntomas para poder identificarlos? Exactamente, hay síntomas que se derivan del bajón o la llegada poquita de azúcar al cerebro y de la respuesta que le da el cuerpo ante esa eventualidad de bajonazo. Algunos de los síntomas, es importante explicar a los televidentes que son compartidos con síntomas que pueden sentir los pacientes cuando tienen el azúcar alta, ¿verdad? Pero hay otros síntomas que son ineludibles que son muy del bajonazo. Los síntomas generales son dolor de cabeza, sensación de mareo, cambios en la conducta, están hablando y empiezan a arrastrar el lenguaje, empiezan a tener
o a perder el sentido, ¿verdad?, del tiempo, comienzan a experimentar, ¿verdad?, un temblor fino en el cuerpo, empiezan a ponerse la piel como gallina, empiezan a sudar frío y abundante. Eso es un signo que es muy relacionado con bajón brusco de azúcar, que es la sudoración fría y pegajosa. Pero ¿verdad? sudoración, si solo sienten frío, No, no. Tiene que Es ser una sudoración abundante, ¿verdad? Las personas pueden empezar a sentir un hormigueo en los labios, ¿verdad? Pueden empezar a sentir aumento en la frecuencia del corazón, que son palpitaciones, pueden tener vértigo, pueden tener mareos. Las personas, si no se corrige a tiempo, van a desmayarse y eso va a ocurrir casi en 5 minutos. Una hipoglicemia, Una no tratada hipoglucemia. puede ser grave, doctor. Nosotros en medicina le tenemos muchísimo más miedo a las hipoglucemias que a las hiperglucemias o a las subidas bruscas, porque una subida brusca de azúcar normalmente tengo mucho tiempo para corregirla. El bajonazo de azúcar yo tengo minutos para poder corregirla. Si yo no la corrijo o el paciente no la corrige, por eso es lo importante de este programa, el paciente se va a desmayar, va a empezar a convulsionar, va a entrar en un coma y finalmente puede llegar a morirse. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, que la persona Sobre no todo aquellas pierda el sentido. personas, ¿verdad?, que son choferes, Uy, sí. ¿verdad?, que tienen la responsabilidad de estar manejando y muchas veces han ocurrido accidentes y le dicen se dice que la persona iba borracha y no es que iba borracha, es que se le bajó el azúcar, perdió el conocimiento y se estrelló. Doctor, tener un bajonazo de azúcar es cuando le aparece ¿qué nivel? ¿De 70? Por debajo de 70 Por miligramos. debajo de 70. ¿Lo ideal es estar en cuánto? Lo ideal, no hay un ideal, No hay un ideal. en diabetes. No debemos de buscar la normalidad porque muchas veces por intentar estar en lo normal caemos en el error y empezamos nosotros mismos al prescribir más medicamentos a producir hipoglucemias a los pacientes. Entonces, los rangos en donde se debe de mantener el paciente va a ir en dependencia de las características individuales de cada paciente. No es lo mismo una persona de 80 años que necesita el apoyo de otra persona, que tiene problemas del corazón, que ya no ve, que no se puede levantar. Yo no le voy a exigir a ella que esté en 100 de azúcar siempre, que una persona de 40 años que tiene un mes de haberse diagnosticado, que es completamente, él se vale por sí solo, a esa persona y no tiene otras enfermedades, probablemente sea mucho más estricto. Pero los pacientes no se tienen que volver locos pensando que no está en un valor normal. Pero ¿verdad? si se está en 70 o menos, Si hay está en 70 o hipoglicemia. menos, ya empiezan a haber trastornos relacionados con hipoglucemias, ¿verdad? Y lo importante es cuando las personas se sientan mal, que ya empiecen a notar que algo está ocurriendo, deben de hacerse el automonitoreo si tienen el aparatito. Sacarse la gotita de sangre, colocarla en el aparatito y ahí sale el número. Ahí sale el número, porque como hay cosas que comparten en las subidas de azúcar o en las bajadas de azúcar, con el monitoreo usted va a saber si está más bien hacia hipoglucemia o es porque se le está subiendo el azúcar. Claro, ahí va a ¿verdad? estar el dato exacto. Ahora, si el paciente se siente mal y no tiene automonitoreo, pues obviamente deberá de acudir a su clínica o a su EVAIS o al hospital que le quede cercano para que le puedan hacer Y si esta prueba. nos encontramos con una situación grave donde la persona ya está sin sentido, Deben de llamar inmediatamente a la a la ambulancia. Cruz Roja, a la ambulancia, porque ese paciente ya debe ser tratado en un hospital con sueros ese o con una asuntito de inyección. le doy un poquito de agua de azúcar, ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Esas son las cosas que nosotros podemos hacer cuando los síntomas empiezan, que nosotros corroboramos que es una hipoglucemia y que la persona está consciente. Cuando está consciente. Entonces, hay varios tips que se le pueden dar a la persona y se llama la regla del 15-15. Si usted está con síntomas, se debe de chequear y si en el chequeo aparece menos de 70, usted puede, con cosas rutinarias en la casa, salir de un evento de hipoglucemia y probablemente incluso hasta salvar su vida. ¿Qué es lo que se debe hacer? Doctor, déjeme invitar a toda la gente para que deje de hacer lo que está haciendo en casa y escuche eso que el doctor nos va a decir, porque es importantísimo y puede marcar la diferencia para salir de una situación que le puede llevar a algo muy grave. Así que si tiene papel y lápiz, ojalá anote las palabras claves. ¿Qué hay que hacer, doctor?
Lo primero, reconocimos los síntomas, nos monitorizamos, está en menos de 70, debemos de hacer una de las siguientes cosas que yo voy a poner. Debemos de aportarle 15 gramos de azúcar o de glucosa al organismo. ¿Qué es el equivalente a 15 gramos? Una cucharada sopera de azúcar, ¿verdad? Si está el paciente consciente, incluso puede ponérsela en la boca y tragársela o diluirla en medio vaso con agua, ¿verdad? Se la toma. Una cucharada de miel, una cucharada y media de miel más o menos. ¿Puede ser azúcar o puede ser miel? Ajá, es una de las que yo le voy a dar. No es bueno. o, ¿verdad? O una u otra. Ajá. O medio vaso de jugo de frutas, no light, por supuesto, puede ser industrial o puede ser natural, pero no tiene que ser Bueno, sí, light. porque ahí ocupamos que porque tenga azúcar. necesitamos Sí. que tiene azúcar. Doctor, ya nos ha dado 2 consejos. Me tengo que ir a un corte. Regresamos en un momento. Con esto, si usted no tiene papel y lápiz, lo busca en este momentito, porque queremos que se quede con esta información. De manera que ya casi regresamos. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su iPhone, iPod Touch y iPad. Solo tiene que ingresar al Apple Store y descargar gratuitamente la aplicación de Radio Nacional, abrirla y darle clic al play. En el botón de ver la programación podrá elegir un día de la semana y una hora específica para saber qué programa se transmite y de qué se trata el mismo. Desarrollado por Aplicativa, www.aplicativa.net. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano con la tecnología. Si usted se encuentra en una situación de hipoglicemia, o sea, un bajonazo de azúcar, porque usted es un paciente diabético, mucha atención a lo que le vamos a contar a toda la familia para que todos podamos apoyar a esa persona también si tiene un bajonazo de azúcar. El doctor, antes del corte comercial, dijo, bueno, si está consciente, se le puede dar una cucharada sopera de azúcar, puede ser diluida en medio vaso de agua. También, a manera de resumen, les cuento que nos aconsejó que puede ser una cucharada de miel, también diluida en un vasito de agua, o si está consciente, se le puede dar para que la consuma directamente. ¿Qué más, doctor? Porque usted nos dijo que nos va a dar varios. Puede comer 3 confites duros. 3 confititos duros. 3 confititos duros, ¿verdad? O medio vaso de agua gaseosa no light, cualquiera, ¿verdad? O puede ser también medio vaso de estos líquidos que son como sueros que usan los deportistas para hidratarse. Esos tienen una cantidad aceptable de glucosa o de azúcar y pueden darse eso. Entonces son varias cositas que las tenemos en la casa a mano, ¿verdad? O puede ser también incluso medio vasito con sirope, ¿verdad?, que puede ayudarnos a salir de la hipoglucemia. Bueno, y ese consejo está rico, un fresquito de sirope. Exactamente. Ahora, una vez que nosotros hayamos hecho este procedimiento, esperamos aproximadamente 15 minutos y volvemos a medirnos otra vez el azúcar para saber si ya pasamos el episodio o no. La crisis. Exactamente, bueno, no paramos allí, ¿verdad? Porque ese azúcar que nosotros metimos, en 30 minutos aproximadamente, ya el organismo ya la consumió. Entonces, si vuelve a dar el aparatito menos de 70, volvemos a hacer otra vez lo que acabamos de hacer. O medio vaso de refresco, o medio vaso de aguas gaseosas, o medio vaso con agua y una cucharada de azúcar, o una cucharada de miel, o 3 confites duros, o sueros de deportista. Volvemos a esperar 15 minutos y si ya volvimos a esperar los 15 minutos y nos volvemos a monitorizar y las cifras aparecen en más de 70, significa que salimos del episodio, pero que no estamos fuera de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de ingerir nuevamente una cantidad de azúcar, ¿verdad? Pero esta vez de absorción lenta, para que nos dure mucho más tiempo mientras volvemos a comer. ¿Y qué son estas cosas? Es un vaso de leche, ¿verdad? O de yogur, o 4 galletitas de soda, o una rodaja de pan integral y una feta de queso, o una barrita de chocolate. Si pudimos haber puesto atención,
muchas personas creen que cuando hay que salir del episodio de hipoglucemia, o se come un pan, o se come un chocolate, o se come algo que tenga grasa. La grasa no nos sirve en ese momento porque la grasa retrasa la absorción del azúcar. Y lo que yo necesito es que el azúcar sea absorbida muy rápidamente. Cuando salimos del episodio, allí sí podemos usar algo que contenga fibra y grasa para absorber un poquito más lento ese azúcar y nos permita a nosotros mantener niveles ya adecuados de azúcar. Ahora, una vez que salimos de esto, es importante revisar qué fue lo que nos llevó a experimentar esto. O nos pusimos más insulina de las que nos deberíamos de haber puesto, o fue que nos saltamos un tiempo de comida, ¿verdad? Que a veces creemos que si nos saltamos un tiempo de comida se nos va a estabilizar los niveles de azúcar y no es así. O hicimos deporte y no consumimos pequeños meriendas o unas frutas durante el ejercicio físico, o abusamos de un medicamento. Entonces se tienen que poner en contacto con su médico para que revise la dosificación tanto de medicamentos tomados como de insulina, si es el caso. Vean ustedes qué interesante. A cuidarse bastante, mis señoras y mis señores. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Por toda esta información y por esos consejos tan prácticos también. Un placer. Mis señoras y mis señores, ya tenemos que despedirnos. Vamos a cerrar con algo muy lindo, algo que es para el bienestar de ustedes también, que es la actividad física. Y la actividad física del baile es maravillosa por un montón de motivos. Además, cómo se divierten. Vamos a cerrar ahora con un grupo bellísimo y con un tema muy lindo. Muy buenas tardes y que Dios me los acompañe. Es el grupo Amave de San Antonio de Belén. Vamos a disfrutarlos. Junto a un corral, babiado por los terneros y al calor de mi buena mamá. Mi empeño son los caballos, las vacas todas y mi mujer, el rancho, los chacalines y esta pampa que no olvidaré. Y yo soy el que soy y no tengo comparación, y al besar de mujer se hace tira mi corazón. Ay amor, veme bien, que mis besos son para vos, que si vos me olvidas esta noche de luna borracho me de enamorar, ya que al fin no tengo mujer. Venga un trago y a parrandear, mis amigos quieren tomar y yo quiero así complacer. ¡Bomba! Canal 13 y Ivonne Blanco apoyan a los mayores, por eso todos decimos que siguen siendo los mejores. ¡Uy, uy, uy, bajura! Buen sabanero, no tengas miedo para montar y agárrate del pretal con el coraje de un buen montador. Cuida que la Rosalina te está cuenteando desde el Toril, que vino de Catalina a ver las fiestas en este lugar. Anabón, la vaqueta tendele bien, que si no, ya verás, ese toro te va a cornear. Al José, no corras, otra vez acércate bien. En la vida todos lo sabemos, que lo que nace crece. Por eso estamos muy contentos con nuestra querida Ivonne y con todo orgullo le decimos con nuestro querido Canal 13, ¡uy, uy, uy, bajura! Porque soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiero valor. Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer, que no tiene comparación. ¡Bomba! Vení, casate conmigo, yo te ofrezco lo mejor. Ya me compré un pedacito pa' ver si pego el mayor. Ahora, buen sabanero, no tengas miedo para montar y agárrate del pretal con el coraje de un buen montador. Cuida que la Rosalina te está cuenteando desde el Toril, que vino de Catalina a ver las fiestas en este lugar. Anabón, uy, 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 la vaqueta tendrele bien, que si no, ya verás, ese toro te va a cornear. Al José, no corras, otra vez enséñate bien. ¡Bomba! ¡Qué alegre estoy este día bailando en televisión! El corazón se me engrandece y el cuerpo se me estremece. Muchas gracias, Ivonne Blanco. Muchas gracias, Canal 13. Porque soy el que soy y no tengo temor de tenerme con fiel.